Dios el responsable del mal? Vamos en esta noche a contestar esta pregunta. ¿Es Dios el responsable del mal o de la maldad humana? En el libro de Romanos 8, versículo 19 al 23, dice la Biblia: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Aquí este versículo está involucrando a todo lo que ha sido creado. Las plantas, los árboles, todo absolutamente lo que nos rodea, aunque nosotros no nos demos cuenta, ni estemos conscientes tampoco de ello, los animales y las mismas plantas, en una forma profundísima, ¿verdad? Están y saben, ¿verdad?, que algo va a cambiar algún día, repito, no con la conciencia con la cual nosotros tenemos. Y dice el versículo 20, de una forma maravillosa, tremenda, teológicamente, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Originalmente, Dios creó todo lo que existe con un propósito. ¿Qué significa la palabra propósito? Apúntala. La palabra propósito significa la razón original por lo cual algo fue creado o diseñado. La razón original por lo cual algo fue creado o diseñado. En otras palabras, cuando Dios dijo en Génesis capítulo 1, y vio Dios que todo era bueno, esa palabra bueno, te en el hebreo o B de Víctor, tov, significa alcanzar el propósito por lo cual fue creado. Entonces, cuando Dios dice todo es bueno, Dios está expresando lo siguiente: todo lo que existe tiene un propósito y una razón para poder existir. Los moscos, la luna, el sol, las estrellas, las galaxias, los átomos, la tierra, las plantas, el mar, todo tiene una razón original, y esta razón no se encuentra en ningún ser del universo más que en Dios. Pero miren lo que pasa. Después de que Dios dice que todo tiene una razón y un propósito de ser, el pecado entra al universo. Y la Biblia nos dice que Dios permite que cuando el pecado entre al universo, todo pierda su propósito y su razón de ser. Se usa la palabra vanidad. La creación fue sujetada a vanidad. La palabra vanidad significa vacío, carente de propósito y de significado. Y así es como Dios designa y describe la vida del ser humano. Cuando el rey Salomón escribió el libro Eclesiastés, hace un estudio profundísimo de la vanidad y comienza su libro diciendo: vanidad de vanidades, todo es vanidad. O sea, todo carece de propósito y de significado sin Dios. Entonces, todo lo crea Dios con un propósito. Dios permite que entre el pecado, por lo cual todo pierde su propósito y significado. Y desde Adán hasta nuestros días, todos nosotros hemos nacido, todos los seres humanos, y siguen naciendo. Y cuando que llegamos a la adolescencia y a los 30 o a los 40 años, descubrimos que realmente mi vida no tiene propósito. Pues ya soy abogado, y ya fui diputado, y ya soy senador, y ya soy aquello, pero algo dentro de mí me sigue mostrando que solo estoy. Soy un artista, y los millones de personas como Ricky Martin, Luis Miguel o como se llame, ¿verdad? Me adoran, Michael Jackson, pero estos artistas lo saben, los más grandes famosos astros de Hollywood, los más grandes deportistas, que en lo más íntimo de su vida se sienten tan solos. Una soledad tremenda. Es el misterio del misticismo y de la soledad. Es el dilema de la soledad humana que nadie ha podido contestar. Te puedes rodear de cantores como Salomón, tener mujeres, tener esto, ser rey, ser presidente de la república, y acabar tu vida solo, abandonado y carente de propósito y de significado. Ahora, dice este versículo 20 que esta creación no perdió, ¿verdad?, la razón, sino que Dios mismo puso
o la sujetó a la creación en vanidad por causa de la esperanza. O sea, regresamos, Dios crea todo con propósito, el pecado entra y todo pierde su propósito, y Dios permite que esto sea así para que en medio de esta carencia de propósito, para que en medio de esta búsqueda de todos los filósofos, todas las filosofías y todas las religiones buscan la respuesta de 3 preguntas: ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Todas sin excepción. Entonces, de esta manera el ser humano comienza a darse cuenta que todo carece de propósito, nada tiene significado, y entonces Dios nos envía del cielo a su Hijo Jesucristo en medio de esta oscuridad y de esta confusión y de este caos filosófico y religioso y espiritual. Dios nos envía un rayo de esperanza del cielo que se llama Jesús. Dios permite este caos para sujetar todo en esperanza, dice el versículo 20. Entonces, ¿qué es actualmente lo que le da propósito y significado a los seres que nos llamamos cristianos? ¿Por qué desde que Jesucristo entró a mi vida ha adquirido propósito y significado? Porque Jesús ha traído a mi vida esperanza. ¿Qué esperanza? Sigamos leyendo. Porque la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. La Biblia describe a todas las cosas que están creadas como esclavas del deterioro, del desgaste, de la oxidación. En la física se llama la ley de la entropía. Esto es precisamente lo que postulan las 2 leyes más dogmáticas, podríamos decir, de todas las disciplinas científicas, que es la primera y la segunda ley de la termodinámica. Todas estas cosas que existen, nada se crea ni se destruye, solo se transforma, y todo tiende al desgaste, al deterioro, a la oxidación. Entonces, hace 2000 años que se escribió esto, antes de que se descubriera la ley de la entropía, ya el apóstol Pablo le llamaba que la creación tiene una ley, está sujeta bajo la corrupción. Tú tienes que morir. Todos los días estamos desgastándonos celularmente. Miles de células se mueren continuamente en mi cuerpo, menos las neuronas, que no tienen restauración. Todos los días esto hay que pintarlo, tu carro hay que echarle aceite, el refrigerador tienes que tenerlo andando para que la carne no se eche a perder. Todo lo que nos rodea. El mismo sol está perdiendo cada segundo millones de toneladas masa. ¿Por qué? Porque es una ley que tiende a el deterioro, al desgaste, a la muerte. Entonces, todos nosotros, si somos conscientes, nadie puede negar esta realidad. Y dice el versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, o sea, aún ya con Cristo, aún con esperanza, tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo.